podemos dar cuenta, ¿verdad?, de lo que es la incredulidad, como aquí dice la palabra que no hizo ahí muchas maravillas o muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, amén. Porque lo que podemos mirar en este pasaje bíblico, hermano, es que muchas veces lo que es la incredulidad, ¿verdad?, del ser humano, la incredulidad del cristiano, la incredulidad muchas veces de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es lo que muchas veces paraliza lo que es el mover de Dios, los milagros de Dios. Es por eso que muchas veces hoy en día, hermano, ya no miramos tanto milagro, tanta maravilla, ¿verdad?, en los servicios de hoy en día, en los cultos, en las campañas, donde se predica este evangelio, porque hay una enfermedad que está paralizando el mover de Dios. Hay una enfermedad que está paralizando los milagros de Dios. Y eso es la incredulidad, hermano. La incredulidad. Y yo por eso quería tocar este tema, porque yo sé que es muy importante, hermano. Yo sé que Dios va a estar hablando a su vida, amén. ¿Verdad? Entonces, Dios me daba varios puntos, hermano, amén, de lo que es la incredulidad. De lo que es la incredulidad. Dice, ¿por qué a Dios le molesta tanto la incredulidad? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le molesta tanto la incredulidad? Dice, porque la incredulidad, dice, nos hace pensar que Dios no es capaz. Escuche esto, hermano, porque la incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz. No es capaz o no le importa lo que estemos pasando. Dice, porque la incredulidad nos hace creer que tal vez Dios no es capaz de hacer. Tal vez por lo que nosotros estemos orando o por lo que nosotros estemos pasando, las circunstancias por las que usted y yo estemos orando, amén. Pero muchas veces sí decimos creer, pero cuando viene la incredulidad es la que nos hace dudar de lo que Dios puede hacer. La incredulidad es lo que hace que tal vez usted y yo podamos paralizar el milagro que Dios tiene para nuestra vida. Porque la incredulidad hace tal vez a Dios incapaz de poder hacer un milagro. Si me entiende, cuando la palabra dice que todas las cosas son posibles para que creen en Jesucristo. Y la palabra dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay acaso algo difícil para mí? O sea, podemos encontrar tantas citas bíblicas que hablan, ¿verdad?, de las maravillas de Dios, de los milagros que Dios hizo en esta tierra. ¿Sí? Entonces, cuando viene la incredulidad, tal vez la duda, la incredulidad es lo que muchas veces paraliza. Y aquí a mí me marcaba esta cita bíblica, porque dice que por causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer ahí muchos milagros. Si tal vez Cristo tenía la intención de hacer muchos milagros, de sanar a los enfermos, de mostrar sus maravillas en ese momento, pero cuando miró la incredulidad de la gente, eso fue lo que a él le molestó, ¿sí me entiende? Porque dijo, bueno, aquí no voy a hacer muchos milagros. Y esa es la razón por la cual ya no miramos tantos milagros en las iglesias hoy en día. Porque la gente ya no cree en el poder de Dios. Y muchas veces tal vez Dios quiere hacer milagros, pero a causa de la incredulidad del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando del impío, del incrédulo, porque ese es otro tema muy aparte. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que hoy en día, por eso que miramos que ya no se levantan los paralíticos. Es por eso que miramos que Dios ya no le da vista a los ciegos. Es por eso que hoy en día miramos que Dios ya no sana a los sordos. ¿Sí me entiende? Ya no hace milagros sobrenaturales. Pero no es tanto porque Él no pueda ni que no quiera, sino que el mismo pueblo de Dios ha limitado el poder de Dios. El poder de Dios para hacer milagros y maravillas entre su pueblo. Amén. Y eso me marcaba a mí, hermano. La incredulidad es un pecado. Escuche esto, hermano. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Mire qué tremendo, hermano. La incredulidad. Dice, la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para condenación. Oh my God, la incredulidad es lo que es la fe. Vean, para salvación, la incredulidad significa, ¿verdad? La incredulidad significa para condenación. La incredulidad que tal vez nosotros limitamos el poder de Dios. No creemos tanto en las maravillas que Dios puede hacer. La incredulidad es lo que está paralizando al poder de Dios en esta tierra. No es tanto que Dios no quiera hacer milagros. La intención de Dios es hacer milagros. La intención de Dios hoy en día es hacer maravillas. ¿Verdad? Porque aparte de las señales es también para que los mismos inconversos crean que Dios todavía puede hacer milagros. Pero muchas veces la incredulidad, ¿verdad?, es lo que paraliza muchas veces al cristiano, hermano. Muchas veces hoy en día
Muchas veces tal vez venimos, nosotros oramos por un enfermo, pero hasta uno mismo está dudando si Dios puede hacer ese milagro o no lo puede hacer. Y es por eso que muchas veces Dios no se glorifica de la manera que Él se quisiera glorificar. Y Dios me hablaba, hermano, a través de esta palabra de la incredulidad. Yo no sé, tal vez tú estás pasando por una circunstancia. Tal vez tú estás pasando por... Yo no sé por qué tú estás orando. Yo no sé cuál sea el milagro que tú le estás pidiendo a Dios. A lo mejor tú estás orando por, no sé, por algún trabajo. A lo mejor tú estás orando por algún hijo inconverso que tú lo miras allá afuera perdido, hundido en la droga, en el alcohol. A lo mejor tú estás orando para que Dios te bendiga con una casa, con un carro. No sé cuál sea tu oración. Si me tiene, pero Dios trae esta palabra. Mi hijo, cree en mí que yo lo voy a hacer. Desecha la incredulidad. Desechemos la incredulidad para que Dios pueda hacer las maravillas que Él quiere hacer, hermano. Las maravillas que Dios quiere hacer hoy en día en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios dice, y aún pone en tela de la incredulidad, pone en tela de juicio la palabra de Dios y a su misma existencia. Dice, la incredulidad pone en tela de juicio la palabra de Dios y aún así su misma existencia. La existencia de Dios. Aún la incredulidad pone en tela de juicio la existencia de Dios. Es por eso que mucha gente ya no cree en Dios. ¿Sí me entiende? Porque hacen falta los milagros de Dios, hacen falta las maravillas que la Biblia habla de que Dios hacía en aquellos tiempos, hermano. ¿Sí me entiende? La incredulidad de lo que está, es una enfermedad, es un cáncer. Es un cáncer que hay que erradicar, es un cáncer que hay que terminar en este evangelio, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano. Porque recuerde que la palabra dice que la gloria de la casa postrera sería mayor que la primera. Y Cristo dijo, el que cree en mí hará mis obras y aún mayores que estas hará. Pero está faltando fe en el pueblo de Dios, que nosotros le creamos a Dios, que Dios puede todavía levantar paralíticos, que Dios puede todavía darle vista a los ciegos, hermano. Pero hace falta fe y hace falta desechar la incredulidad, que es un cáncer que está paralizando el mover de Dios en esta tierra, hermano. Hoy en día, hermano, es triste poder mirar tanta gente en las iglesias de hoy en día, porque uno trabaja con gente, hermano, pero muchas veces uno le hace la invitación a la gente, hermano, y es triste escuchar que muchas veces dicen, no, hermano, yo no voy a poder ir este día al servicio, este día no voy a poder ir a la iglesia porque tal vez tengo enfermo a mi hijo está enfermo, o tal vez yo estoy pasando una enfermedad. Y ahí está el problema, hermano, que es cuando debería ser al revés, que la gente tendría que venir más a la iglesia, porque necesita un milagro de parte de Dios, la gente se queda en la casa durmiendo. ¿Sí me entiende? ¿A dónde está la fe en aquel Dios que hemos creído? ¿A dónde está la palabra que dice que si hay algún enfermo entre vosotros, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo? Y dice, si tuviere pecado, los pecados le serán perdonados. Si nos hemos olvidado de este evangelio sobrenatural. El problema es que estamos naturalizando mucho esta palabra. Estamos naturalizando mucho este evangelio. Y es por esa razón que Dios no hace milagros. Los milagros que Dios quiere hacer hoy en día. ¿Cómo es posible que alguien que dice creer en Dios, cómo es posible que alguien que dice que cree en Dios, en un Dios sobrenatural, no venga a un culto, a un servicio, porque está enfermo? O sea, eso es inaudito, eso es increíble. Que cuando debería decir, no, yo voy para mi iglesia, porque yo voy a ir a la iglesia hoy en día porque yo voy a ir a arrebatar mi milagro. Yo voy a ir a arrebatar el milagro que Dios tiene para mi vida, porque yo creo que Dios me puede sanar. Pero no, la gente en vez de decir, voy a ir a la iglesia, hermano, para que Dios me sane, para que oren por mí, y yo sé que Dios lo puede hacer, no dice, no, me quedo en mi casa porque estoy enfermo. Entonces imagínese, hermano, cómo Dios va a hacer milagros en esa gente, hermano. Dígame usted, cómo Dios va a hacer esos milagros que Dios quiere hacer en la gente hoy en día. Si cuando están enfermos, en vez de correr para la iglesia, se quedan en su casa, pues lo primero que hacen es correr en el hospital. Corremos para el hospital muchas veces. Los hace falta fe y los hace falta creer en la palabra de Dios, en lo que esta palabra dice que Dios hace, hermano. En los milagros que están escritos en esta palabra. La Biblia dice que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo hoy en día. Pero el problema es que la iglesia es la que ha cambiado. Dios no ha cambiado, la iglesia es el que ha cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado. Muchas veces, porque sí, necesitamos volver a las primeras obras, necesitamos volver a creer en esta palabra, en este evangelio sobrenatural. Hoy en día, hermano, cuando muchas veces cuando se manifiesta, tal vez en muchas iglesias,
Yo he mirado casos, hermano, donde se han manifestado, tal vez se ha manifestado un endemoniado, se ha manifestado, hermano. Y lo que hacen, en vez de orar por él, creerle a Dios que Dios lo puede libertar, lo llevan a un hospital, hermano. Eso es increíble. Porque ya no estamos creyendo en la sobrenaturalidad de Dios. Estamos naturalizando esta palabra, hermano. Estamos naturalizando este evangelio. Y Dios quiere que nosotros le creamos a Dios. Que nosotros le creamos a Dios para que Él pueda hacer los milagros que están escritos en su palabra. Ahora en día muchos cristianos tienen su confianza, su fe en las riquezas que posee y no en Dios. Ahora en día muchos creyentes tienen su fe y tienen su confianza en las riquezas que posee y no tienen la confianza en Dios. Sin saber que lo que tal vez usted pueda tener hoy en día, mañana ya no lo puede tener. Recuerde que lo material hoy lo puede tener y mañana ya no lo puede tener, pero Dios sí lo va a tener para siempre. Al Dios, ese nunca lo va a desamparar. Ese Dios nunca lo va a desamparar. Y dice, y Dios quiere que nosotros confiemos ciegamente en Él y no en lo que usted y yo poseamos, hermano. Dios quiere que nosotros pongamos la confianza en Dios. Él no quiere que tanto usted y yo pongamos la confianza en el hombre, sino que usted y yo pongamos la confianza en Dios. No solamente Dios no quiere tanto que usted ponga la confianza en las riquezas que usted tiene, sino que usted ponga la confianza en Dios. En Dios es en quien tenemos que poner nuestra confianza y no tanto en las riquezas que usted y yo podamos tener, hermano. Es por eso que muchas veces Dios trata con diferentes personas, porque muchas veces llegamos tal vez al evangelio y teniendo mucha riqueza, hermano, y nuestra confianza está en esa riqueza, entonces Dios empieza a tratar con nosotros. Dios empieza a tratar. De repente pasa esto, de repente te pasa aquello, de repente te pasa lo otro, y tú miras que tal vez el dinero que tú tengas se te está desapareciendo, se te está yendo entre las manos. Y lo que Dios quiere es quitarte tal vez todo lo que en lo que tú tenías tu fe, para que tú creas en Dios y no tanto en la riqueza que tú tienes. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros creamos más en Él. Mire, hoy en día, hermano, hay gente que, por ejemplo, hoy en día mucha gente que tal vez están trabajando, tienen un trabajo, hermano, pero ese trabajo les quita el tiempo para venir a congregarse a escuchar la palabra de Dios. Y usted les dice, hermano, pero mire, ese trabajo que usted tiene, ese trabajo no es de Dios, porque ese trabajo le está quitando el tiempo para venir a escuchar su palabra. Pero la gente dice, pero la gente dice, hermano, pero si este trabajo yo lo dejo, ¿de qué voy a vivir? Si me tiene, entra en lo que es la incredulidad de la gente. ¿Cómo que de qué voy a vivir? O sea, yo sé que tenemos que trabajar, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe que tú tienes en ese Dios que te puede suplir un trabajo mejor que el que tú tienes? Un trabajo que no te quite el tiempo para ir a Dios. Y es lamentable, hermano, lo que estamos viviendo hoy en día, cómo la gente tiene su confianza muchas veces en ellos mismos, en un trabajo, hermano. Tienen su confianza en un trabajo y no ponen la confianza en Dios. Y yo vengo para decirte en este día que tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios, no tanto en las riquezas, en un trabajo, en lo que usted y yo sepamos, sino que nuestra confianza esté fundamentada en la roca inconmovible, en el Dios todopoderoso, aquel que dijo que nunca nos iba a desamparar, donde dijo, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. En ese Dios es que nosotros tenemos que poner la confianza, no tanto en un empleo que usted y yo podamos tener. Hoy en día, yo cuando vine a los pies de Cristo, yo se lo digo porque yo lo experimenté. Yo cuando vine a los pies de Cristo, yo tenía un trabajo, pero yo trabajaba fuera de la ciudad. Y ese trabajo a mí me quitaba el tiempo para poder asistir a la iglesia, a congregarme en todos los servicios. Porque yo me tenía que ir un lunes y yo regresaba un sábado en la noche. Yo no podía congregarme en los servicios. Pero Dios me pegó tan duro, que Dios me hizo dejar ese trabajo. Y lo más increíble es que a mí nadie me tuvo que decir, hermano, mire, para que usted deje ese trabajo, porque ese trabajo le está quitando el tiempo de Dios. Usted no puede asistir a todos los servicios. Nadie tuvo que venir conmigo, sino que lo que Dios hizo en mi vida, o sea, despertó algo en mí, una fe en Dios. Cuando uno está dispuesto a renunciar a todo para poder agradar a Dios. Cuando uno está dispuesto a entregarlo todo para poder agradar a ese Dios. Y yo soy testigo, hermano, yo soy testigo del Dios que yo le estoy predicando, de cómo Dios bendice cuando usted le cree a Dios. Yo le dije a mi jefe con el que yo trabajaba
que si él me conseguía trabajo en esta ciudad, yo seguía trabajando con él, si no yo le iba a dejar ese trabajo. Y Dios me consiguió un trabajo aquí, hermano. Y luego después Dios me abrió puertas con otro trabajo. Y ahora, para la gloria de Dios, yo tengo mi propio negocio. O sea, de eso es lo que yo estoy hablando. De que nosotros tenemos que creerle más a Dios. ¿Cómo es posible? Hermano, el gigante para derribar de todo cristiano, de todo creyente en esta tierra, en esta nación, es el trabajo. El trabajo, hermano, es el que es un gigante, hermano, que el hispano, más que todo el hispano, tiene que derribar. Es un gigante en su mente. Porque todos cuando venimos de nuestros países venimos con una mente de hacer mucha riqueza. Pero cuando Cristo viene, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestra mente tiene que renovarse. Y ya no estamos tanto para poder hacer riquezas en esta tierra. Y los planes que también nosotros teníamos, ahora hay que cambiarlos por los planes de Dios. Ya no es tanto cuáles son los planes que yo traía para mi vida. Ahora es cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida. Y la palabra dice que los pensamientos, los planes de Dios para nuestra vida son mejores que nuestros pensamientos. ¿Sí me entiende? Pero a causa de la incredulidad de la gente, de que no le creen al Dios, no le creen al Dios de la palabra, no creen el Dios de esta Biblia. ¿Sí me entiende? Hemos hecho pequeño a un Dios tan grande, hemos naturalizado esta palabra, hemos naturalizado este evangelio. Y yo le vengo a motivar con esta palabra de que usted le crea a Dios. De que le creamos a Dios, hermano, que Dios puede abrir puertas de trabajo. Que Dios le puede abrir puertas de trabajo. Yo no sé cuál sea tu lucha en este momento que tú estés pasando. Yo no sé cuál sea tu petición a Dios en este momento. Pero yo te vengo a exhortar de que tú le creas a Dios. Yo no sé cuál sea tal vez lo que te esté estancando para entregarte por completo a Dios. Yo no sé tal vez lo que sea que te esté paralizando para que tú te entregues a Dios de verdad. Dios te está llamando. Dios necesita que se levante un remanente que le crea a Dios, un remanente que crea en esta palabra. Dios necesita levantar un remanente que esté dispuesto a dejarlo todo por Dios. Hoy la gente no quiere dejar nada por Dios. Es triste, pero la gente ya no quiere dejar nada por Dios. No están dispuestos a sacrificar nada para Dios. No estamos dispuestos a morir para Dios, a morir a nuestros anhelos personales, para poder cumplir los anhelos que Dios tiene para nuestra vida. Amén, hermano. Y vamos a continuar aquí, amén. Dice, porque las riquezas, dice, muchos tienen su confianza en un trabajo. Ahora en día, los cristianos les cuesta dejar un trabajo por seguir a Dios. Trabajan de noche y no tienen tiempo para congregarse y no tienen el valor o la fe para creer que Dios les puede dar un mejor trabajo que el que ya tienen. No tienen el valor ni la fe para poder decirle tal vez a la persona con que usted esté trabajando de que o le cambie ese horario o usted se busque otro trabajo, hermano. Porque creen más tal vez en el patrón o creen más en el trabajo que tienen que en el Dios que los puede bendecir. Yo soy un testimonio de cómo Dios a mí me ha bendecido, de cómo Dios a mí me ha prosperado. Dios a mí me ha bendecido para su gloria, pero yo he sacrificado muchas cosas para Dios. He sacrificado muchas cosas para Dios. Tal vez no es que he sacrificado la gran cosa, pero cuando Dios le dice a uno, mira, esto y esto no está bien, uno lo hace, uno rápido dice, no, amén, Señor. Vamos a dejar lo que me está estancando para que tú puedas hacer la obra en mí. Y yo lo incito, hermano, yo lo exhorto a que verdaderamente le creamos a Dios lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, pero a causa de la incredulidad es que muchas veces nosotros no podemos ver las maravillas de Dios. Hay una historia en la Biblia que a mí me impacta, de un paralítico, de una historia que dice que habían dos personas que traían un paralítico para un lugar donde Jesús estaba, pero el lugar estaba tan lleno que no podían entrar por la puerta. No querían entrar por la puerta. Pero dice que ellos subieron el paralítico por el techo del lugar donde Cristo estaba y lo bajaron del techo del paralítico. Y dice que cuando Cristo vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, mi hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. O sea, mira la acción de esta gente, hermano.
Porque sí, muchas veces vamos a ver tal vez en las cosas contrarias, muchas veces vamos a ver las cosas contrarias, que las puertas están cerradas. Pero esta gente me marcaba la fe de esta gente, porque tal vez miraron que ya no había espacio, ya no, la puerta estaba cerrada, la gente no podía entrar por ahí, pero no se quedaron quietos. Dijo, no, nosotros hemos venido para que el Señor sane este paralítico. Y lo metieron por el techo de la casa, y por el techo lo bajaron. Y cuando Cristo miró la fe de esta gente, hermano, Dios hizo el milagro y levantó a ese paralítico. Y ahora en día, hermano, la gente están enfermos y en vez de venir a la iglesia, lo que hacen es que se quedan durmiendo en la casa. Como que si tal vez en la casa se van a sanar de la enfermedad que están pasando. O corren para un hospital. Y tal vez no es que correr para un hospital sea pecado. O que tal vez usted se quede en su casa sea un pecado. Pero ¿dónde está la fe que usted tiene? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe en la que usted ha creído en el Dios de los milagros? En el Dios que a través de su palabra que creó los cielos y la tierra. ¿En dónde está esa fe de la que estamos hablando? O sea, ¿verdaderamente tú le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Verdaderamente tú crees que Dios te puede prosperar o tú no crees que Dios te puede prosperar? Lo que el ser humano le pasa hoy en día es que el ser humano es muy desesperado. El ser humano es muy desesperado, quiere todas las cosas rápido. O sea, tal vez queremos todas las cosas al tiempo que nosotros queremos. Pero las cosas son al tiempo de Dios. Muchas veces Dios permite que pasemos por escasez. Muchas veces Dios permite que pasemos por circunstancias. Muchas veces tal vez Dios permita que pasemos por enfermedades. Pero porque Dios quiere mostrar su gloria. Porque para usted testificar de un Dios que bendice, usted tiene primero que haber pasado por una escasez y que Dios lo pudo bendecir. Para usted poder testificar de un Dios que sana, usted algún día tuvo que estar enfermo y que Dios lo haya sanado, para usted poder entender que Dios hace milagros, que Dios sana todavía a los enfermos. Porque ¿cómo podemos predicar de un Dios que levanta paralíticos si nunca hemos visto un paralítico que se levanta? O sea, ¿hace cuánto tiempo tal vez usted y yo no hemos mirado un milagro que un paralítico se ha levantado? ¿Pero por qué? Por causa de la incredulidad de la gente, hermano. Porque la gente está, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a hacer? Y esa duda, esa incredulidad es la que paraliza el mover de Dios. Y por eso esta palabra, lo que es en Mateo 13:58, y dice, y no hizo ahí muchas maravillas a causa de la incredulidad de esta gente, hermano. Dios anda buscando gente que le crea hoy en día. Dios anda buscando gente que le crea su palabra ciegamente, hermano. Y yo creo que esa gente somos usted y yo. Usted y yo somos la gente que Dios ha seleccionado para estos últimos tiempos, para poder mirar la gloria de Dios en esta última generación. Todo es que usted y yo lo dispongamos a creerle al Señor, a desechar lo que es la incredulidad de Dios, la incredulidad en contra de Dios, porque la incredulidad es un enemigo de la fe. La incredulidad es un enemigo de la fe. La incredulidad es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. La incredulidad es lo contrario de la fe. La fe es la luz y la incredulidad son las tinieblas. Y a mí esto me marcaba, hermano, que dice que esto que está aquí me marcaba. Que dice que la incredulidad es el pecado que te sirve como puerta al reino de las tinieblas. Dice, lo que la fe significa para salvación es lo que la incredulidad significa para condenación. Oh my God, eso está poderoso, hermano. Porque la incredulidad lo hace entender a uno que Dios no lo puede hacer. Y cuando la palabra dice que Dios todo lo puede hacer, todo es posible para el que cree en Jesucristo. Todo lo que nosotros le pidamos al Padre. Cristo dijo, todo lo que ustedes pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Hermano, yo creo que Dios está dispuesto hoy en día a hacer milagros, a sanar paralíticos. Yo creo que Dios está dispuesto a dar vista a los ciegos.
Yo creo que todavía Dios está dispuesto a hacer oír a aquellos que están sordos. Porque mire, hermano, hoy en día cómo hay tanta gente enferma en el pueblo de Dios. Tanta gente enferma en el pueblo de Dios. Hay enfermedades con las que tenemos que pelear. Hay enfermedades con las que tenemos que luchar. Hay maldiciones generacionales con las que tenemos que pelear. Pero nosotros tenemos que seguir peleando, a no rendirlo. A no rendirlo. A lo mejor nosotros venimos acarreando enfermedades generacionales de nuestros antepasados. ¿Sí me entiende? Y son enfermedades con las que usted y yo tenemos que pelear, tenemos que luchar. A lo mejor nosotros estamos pasando por una maldición de escasez, una maldición generacional de escasez. Pero son maldiciones con las que usted y yo tenemos que luchar. A lo mejor venimos peleando con maldiciones en nuestro matrimonio, hermano. Que hay una guerra que estamos peleando porque nuestro matrimonio muchas veces está a punto de destruirse. Estamos pasando miseria en la vida. Estamos pasando enfermedades. Estamos mirando que nuestros hijos se están perdiendo en una condenación. Pero nosotros tenemos que seguir peleando y creerle a Dios que Dios lo puede hacer. A lo mejor ahorita estamos mirando lo contrario, pero sigamos peleando que Dios va a hacer el milagro en nuestra vida. Desechemos la incredulidad y creámosle a Dios que todavía Dios puede bendecir tu vida, que todavía Dios puede sanar un cáncer. Nosotros hemos mirado en esta casa cómo Dios ha sanado de cáncer. Nosotros hemos mirado los milagros de Dios en este ministerio. Pero porque hay gente que le cree a Dios. Hay pastores que le creen a Dios, que todavía tienen la confianza puesta en ese Dios que todavía levanta paralíticos y hace milagros. Y yo pues vengo con esta palabra, yo creo que Dios, espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que Dios te haya hablado. Y que Dios haya fortalecido tu fe. Que Dios haya fortalecido tu fe para que tú no tires la toalla. No te rindas, sigue luchando, sigue peleando, créele a Dios. Desecha la incredulidad, dígale a Dios que te ayude. Dígale a Dios que te ayude a la incredulidad para que Dios te dé la fortaleza y aumente tu fe para que tú le creas a Dios y que la incredulidad no paralice el mover de Dios en tu vida. Y tal vez en la iglesia no tú te congregas. Que tú le creas a Dios.